Libres de la Asamblea Cántabra por las Libertades y por la Democracia, contra la represión, perdón, que están aquí con nosotros. Y eso, empezamos. Gracias. Vale, pues muchas gracias por habernos invitado. La idea un poco es, venimos haciendo una serie de talleres por allí donde nos llaman, un poco para explicar lo que está pasando. Se trata de un proceso de involución, tal y como lo vemos nosotros, involución democrática, que se viene produciendo pues desde hace ya bastantes años, es decir, sobre todo a partir de 2011, pero bueno, es un proceso que ya se está viendo marcado y sobre todo en los últimos años. Entonces, con relación a este proceso, bueno, luego os contaré un poco lo que somos y cómo nos montamos en función de la respuesta a ello, ¿no? La idea es ir dando una serie de talleres que ya tienen un esquema más o menos marcado, que es como el que tenéis ahí adelante. Vamos a comenzar viendo pues un poco lo que serían los derechos y libertades que teníamos o que aparentemente teníamos, en algunos casos porque no teníamos conciencia de que ya se estaba produciendo algunas agresiones a ese sistema. Luego entraremos a ver pues la escalada represiva, algunos casos, porque evidentemente hay muchos, pero algunos casos significativos de escalada represiva que se han venido produciendo estos últimos años. Entraremos a analizar un poco ya más en extenso las reformas legislativas. Bueno, cada una de estas cosas nos encargaremos cada uno de nosotros. Yo soy Manolo Corbera, Pedro Abascal, Darío Serrano y Martín Alonso. Bien, como decía, después entraremos a reformas legislativas. Finalmente analizaremos las razones de la involución, por qué se está produciendo esta involución democrática, y finalmente, bueno, pues acabaremos viendo el qué hacer. El qué hacer para nosotros es montar la asamblea que hemos montado y tratar de, a partir de ella, pues tratar de resistir a este proceso de involución. Bien, un poco en lo que se refería a estos derechos y libertades que teníamos y que estamos perdiendo en parte. Bueno, esto viene un poco de un contexto internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, y por las razones un poco de esa Segunda Guerra, de cómo había sido esa Guerra Mundial, ¿no? Pues una guerra que se vendía al menos como una guerra contra el fascismo, etcétera. Bueno, pues hubo inmediatamente después y con la Constitución de la ONU una serie de declaraciones que trataban un poco de recuperar o de plantear los derechos y libertades que las poblaciones tenían que respetar, ¿no? En ese contexto es en el que se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, bueno, pues trata de recoger todos esos derechos y libertades, en principio como libertades calificadas en dos terrenos, unas de tipo negativo, es decir, aquellas que atentaban o que podían atentar contra los derechos, la integridad física, etcétera, de las personas, física y moral de las personas, etcétera, y otros que se consideraban como derechos positivos, porque en este caso se trataba de crear, bueno, pues toda una serie, un contexto de derechos a la vida, el nivel de los derechos a la educación, a la salud, a la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo un contexto que trataba o que nos daba un marco relativamente bueno, pues en el sentido de los derechos y las libertades garantizadas para la gente. En realidad, esta Declaración de los Derechos Humanos, que se da en 1948, pues realmente es una declaración declarativa, es decir, que es una declaración de intenciones, no establece ningún marco jurídico que sea de obligado cumplimiento para la gente, para los diferentes países firmantes, ¿no? Simplemente es una declaración de intenciones. Inmediatamente después de haberse firmado, sin embargo, buena parte de los países comienzan a ver la manera en que pueden dar una forma jurídica a esa declaración, es decir, de hacerla obligatoria, de obligado cumplimiento. Bueno, las discusiones son muy largas. Hasta 1966 no comienza a cuajar lo que sería pues esos pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, por una parte,
que recogían buena parte de esos derechos, en el caso de los derechos civiles y políticos, de esos derechos negativos, es decir, de aquellos que podían afectar a la integridad física, a la moral, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad ante la ley, etcétera. Y, por otra parte, otro pacto internacional, realmente inicialmente se discute como el mismo, pero tratan de separarlo porque los niveles de garantía de cosas que están planteándose son bastante distintas. Las de derechos negativos que decía antes, pues son cosas que tienen que ver con la libertad, integridad física, etcétera, moral, pero la de derechos positivos, es decir, este pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales que tenéis ahí, ya avanzaba mucho más. Es decir, entraba en lo que son las desigualdades económicas, en tanto que lo que hace es garantizar el trabajo, el nivel de vida, la salud, la educación, la cultura, etcétera. Por tanto, tratan de separarlos porque entienden que puede haber problemas, que algunos países no van a estar de acuerdo con garantizar estos derechos positivos, mientras que quizás a lo mejor los negativos sí. La verdad es que no hubo problema. Bueno, hubo problemas, es decir, entre 1966 y 1976 hay toda una discusión para que los países lo aprueben, pero finalmente se aprueban por unanimidad los dos pactos internacionales. Por tanto, esto es el marco un poco de dónde venimos. Evidentemente, España en esos momentos está en la dictadura franquista, no está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni siquiera la firmó, pero luego cuando llegan estos pactos internacionales sí lo firma, pero evidentemente era letra muerta porque la dictadura pues no ponía o no permitía entrar en ello. Cuando se aprueba la Constitución en el año 78, bueno, pues lo que hacen es recoger prácticamente todo lo que son los puntos principales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y van al título 1 de la Constitución. Bueno, ahí tenéis, no voy a detenerme mucho en esto porque hay mucho de lo que hablar y nos podemos, y además muchas de las cosas luego van a volver a aparecer. Tenemos una diapositiva que es bastante ilustrativa un poco de lo que son esos derechos fundamentales recogidos en la Constitución, pero también lo que es la vulnerabilidad de esos derechos. Lo que aparece en morado, esa parte que aparece en letras moradas, son cosas que ya, de hecho, en buena parte se encuentran en este momento vulneradas, ¿no? Todo lo que se refiere al tema de extranjeros, que gozarán de las mismas libertades, excepto el artículo 23, que es el que habla de las elecciones, el que da participación en asuntos políticos, mejor dicho, y el artículo 15, en el que bueno, pues da derecho a la vida y a la integridad física y moral, y por lo tanto impediría la tortura, el trato degradante, etcétera, y esto sabemos que se está incumpliendo. Es decir, desde el año 2000, creo que 2010, no estoy ahora muy seguro, se vienen haciendo unos informes sobre la tortura en este país por diversas plataformas y están apareciendo multitud de casos pues en torno a los 200 y pico casos que han afectado en algunos casos hasta 800 personas que han denunciado tortura en todo el Estado, ¿no? Por tanto, esos son elementos que no tienen que ver con las nuevas leyes que nos vienen, sino que están siendo vulnerados ya en el marco actual. Lo mismo sucede con el tema del reconocimiento del derecho de huelga, que evidentemente parece que está garantizado, pero que tenemos un artículo 315 del que luego Darío hablará bastante, y en este momento pues hay más de 300 sindicalistas que están acusados de haber violado el artículo 315, que es, bueno, luego lo contará más en concreto, pero que se refiere a los piquetes y que están teniendo penas. En este momento la legislación les impone penas de 3 años a 5 años de cárcel por participar en estos piquetes. Y es pena mínima, 3 años es la pena mínima. Hay ya en este caso muchos imputados con este tipo de... En las últimas huelgas generales, sobre todo, ha habido muchos imputados en este sentido. Y por supuesto, ¿qué decir de los derechos no fundamentales? Es decir, esos que pertenecían a los derechos negativos positivos que habíamos visto antes. Bueno, pues aquí tenemos prácticamente todos los artículos principales, el 35, el 41 y el 47, que están claramente incumplidos, ¿no? O sea, sobre todo en la crisis económica. El derecho al trabajo, pues es evidentemente una auténtica
vamos, no tiene ningún sentido el incluirlo ahí, ¿no? Y lo mismo sucede con el régimen público de seguridad social, la garantía de asistencia y prestaciones sociales suficientes, o el disfrute de la vivienda cuando estamos en momentos en los que en este último año ya vamos por 14.000 desahucios en concreto. Bien, este es un poco el marco general en el que nos encontramos. Ahora vamos a ir viendo, como os decía, en el punto 2, la escalada represiva en los últimos años que nos cuenta Pedro Abascal. Bueno, vamos a ver, voy a intentar ser rápido porque si no vamos a tener sino tiempo y hay cosas que seguramente sean más importantes, más interesantes. Yo os voy a relatar un poco qué es lo que está ocurriendo y resaltar que todavía la ley Mordaza no está aprobada. O sea que podemos prepararnos a lo que nos viene, ¿no? Fundamentalmente la represión se está haciendo a los colectivos que protestan, a sindicalistas, huelgas, gente que reivindica sus derechos. Por ejemplo, en Cantabria en los últimos tiempos nos hemos encontrado, por ejemplo, a unos compañeros de Torrelavega por participar en un piquete informativo en la huelga general del 14N, son detenidos, se les enjuicia y son condenados a 13 meses y un día de cárcel, una multa de 1.800 euros cada uno e indemnizar un bolígrafo que perdió uno de los policías, una pluma Montblanc concretamente, que todavía está por tasar, que perdió uno de los policías en el altercado. Se hizo un escrache a Alfonso, el antiguo alcalde de Torrelavega, y automáticamente hubo varias sanciones administrativas. Sabéis lo que últimamente está apareciendo en la prensa sobre el escrache, el mal llamado escrache a Diego, al presidente de la Diputación del Gobierno de Cantabria, que en realidad fue que unos compañeros acudieron a un acto al que habían sido convocados por el presidente para hacer preguntas. No se les dejó entrar en el acto y a partir de ahí se produjeron un altercado, como lo queréis llamar. Entonces, de las consecuencias, hay unos compañeros que se pueden repartir 43 años de cárcel si las peticiones del fiscal van adelante. De momento, me preguntaba antes un compañero que cómo estaba el tema. De momento, sabéis, hay una plataforma interesante, Preguntar no es delito, que os recomiendo que os podéis adherir. Y bueno, de momento lo que sí ha ocurrido es que convocan al presidente como testigo, va a tener que testificar, y hay un vídeo en el que se ve perfectamente todo lo que ocurrió y se va a aceptar como prueba. Por lo tanto, se va a visionar el vídeo y ahí se verá la realidad de lo que ocurrió. Se intenta, también hace un tiempo, se intenta grabar un desalojo de la PA en Caja Cantabria, en Torrelavega, y hay un juicio de faltas por desobediencia y resistencia pasiva. Afortunadamente, gracias a que había una grabación, no se pudo comprobar nada que fuera delito, y el juez lo declaró absuelto. Con la nueva ley esto no hubiera pasado por un juicio, no hubiera pasado por un juez, no habría habido un abogado defensor y el Estado lo podía haber resuelto con una sanción administrativa de 30.000 a 600.000 euros. Otro caso, por ejemplo, la secretaria general de UGT de Cantabria, por participar en un piquete en una huelga general a la entrada de Merca Santander, el fiscal pide 9.450 euros de multa. Afortunadamente, en este caso sí, todavía no está la ley Mordaza activa, afortunadamente esto va a un juicio, hay un juez, y el juez considera que con 100 euros de multa está solucionado el tema. Como veis, la proporción es bastante escandalosa. En el resto del Estado, por ejemplo, Carlos y Carmen en Granada, por participar en un piquete en la huelga general,
aplicándoles el artículo 315, que Darío nos puede contar luego hasta dónde. El artículo 315 del Código Penal marca unos agravantes que a la acción, por ejemplo, de Carlos y Carmen le aplican una condena de 3 años y 1 día. Tamara y Ana en Pontevedra participan en una huelga general y supuestamente se tiñe una piscina se tiñe de un color, alguien arroja un líquido que tiñe el agua, condena 3 años y 1 día, están en espera de indulto. El 14N en Logroño, la huelga general, compañeros que ya tenían acumuladas 21.500 euros de sanciones administrativas, pues a raíz de esta huelga y la manifestación posterior, el resultado: Pablo, detenido e imputado, 7 años y 9 meses de petición del fiscal. Jorge, que es el secretario general de Acción Sindical de CNT, también imputado, el fiscal pide 9 años de cárcel. Hay otro imputado al que le piden 5 años de cárcel y se reparten a 8 personas unas multas de 3.800 euros por barba. Patricia, una compañera de Madrid en Manoteras, intenta evitar un desahucio junto con otros compañeros, se le imputa y el fiscal pide 3 años de prisión y 8.900 euros de multa. Daniel, compañero de CGT, detenido en las marchas del 22M, está pendiente de juicio, pero claro, no solamente él, sino otros 11 detenidos más otros 9 acusados, con peticiones también de cárcel de 3 años, de más de 3 años. Salva y otros 28 compañeros de Euskadi, procesados en el proceso 112, acusados de pertenecer a Segui, tienen también una petición de 6 años de cárcel por parte del fiscal. El caso de Alfon, que seguramente todos lo conocéis, estuvo encarcelado y estuvo, por lo menos, que sepamos, 56 días en régimen FIES. Dentro de estar en la cárcel, el régimen FIES supone que te pasas 23 horas al día en una celda pequeñita, no sé si 3×3 o una cosa así, aislado totalmente 23 horas, y tienes derecho a salir al patio 1 hora al día, pero con la particularidad de que cuando sales al patio te vas a estar solo, no te vas a poder comunicar con nadie. En Barcelona hay un desalojo el 16 de diciembre del año pasado, se producen 14 detenidos, se les acusa de pertenencia a banda armada criminal terrorista. 5 de los detenidos pasan un tiempo en el régimen FIES, que os contaba que pasó Alfonso. Por cierto, hay un compañero, dentro de todos estos compañeros, hay un compañero de Santander, de Cantabria, Quique. En la movilización de Rodea el Congreso del 25 de mayo del 12, hay un apaleamiento y una criminalización de todos los que participaron en el acto total. En Madrid, el 19 de junio, se produce una represión generalizada. Prácticamente es un estado de excepción encubierto por reivindicar el derecho a decidir sobre la monarquía. Pasamos a Andalucía. Decenas de jornaleros del campo de Andalucía, de Extremadura, están multados, suman más de 1.100 multas y procesos judiciales por cientos, y las multas que se les piden sobrepasan los 220.000 euros. Y así, Laura en Barcelona, Roger y Mercader en Madrid, bueno, hay una serie un montón de casos, por desgracia, ¿no? Entonces, bueno, para no aburrir, y aparte de estos casos que muchos conocéis, y dejar tiempo a mis compañeros, lo único que sí, bueno, conocéis también, habéis pasado la película Ciudad Morta de Barcelona, conocéis el caso, todo lo que ocurrió. Lo único que quería resaltar es que los policías, 2 de los policías que levantaron el atestado, al cabo de unos 2 o 3 años, no sé exactamente, pues por aquí lo tendré,
son enjuiciados, se les expulsa del cuerpo por falsas pruebas, en fin, y son los que soportaron el atestado para condenar a los compañeros. Todo esto sin que la ley Mordaza sea aprobada. Y queríamos también resaltar un tema. Creemos que uno de los objetivos de la ley Mordaza es desarmar a todas las mareas, a todas las plataformas que reivindican los derechos que todos tenemos. Y entonces todo lo que suene a crítica activa, intentan hacerlo desaparecer, ¿no? Incluso la acción pasiva también, incluso la resistencia pasiva, también eso va a ser sancionable. Van a caer multas, sanciones administrativas, faltas, pero claro, todo en base a faltas, que no a delitos, con lo cual las faltas van a ser sanción administrativa, multa de hasta 600.000 euros, pero sin llegar a juicio, con lo cual no vamos a tener opción a que entre un juez y a tener un abogado defensor. Se están produciendo sanciones por hechos cotidianos, falso botellón, suciedad con los perros al que no tiene perro, pero sí es militante, desacatos a la autoridad municipal de los militantes y otros muchos casos con unas sanciones que una a una pueden ser leves, 100, 300 euros, pero tienen una efectividad muy grave por acumulación. Con la acumulación de sanciones, de unas pocas sanciones, que en la situación económica que estamos también, que bueno, que 300 euros es un dinero, pero es que claro, 300 euros un día y otros 200 otro, se te pueden sumar y entonces esto se va a convertir en sanciones impagables. Van a generar intereses, una deuda perpetua, van a generar embargos y se va a cortar, y nos van a cortar el acceso a becas, a concursos públicos, a subvenciones, a la renta básica, a ayudas sociales, ayudas de emergencia. Incluso si eres autónomo y necesitas trabajar, ofrecen un trabajo en una obra pública, una subcontrata, por ejemplo, en una obra pública, si no estás al corriente de pagos con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública, por lo tanto, si tienes alguna multa de estas y no la has pagado, no vas a poder trabajar en ese trabajo, con lo cual, al paro. Esto pues es una arbitrariedad absoluta, produce indefensión, produce miedo y lo que creemos también que esto puede conducir a la autorrepresión, porque claro, hay que tirar para adelante. Una nueva forma de dictadura, muy sutil, muy efectiva, mantiene la fachada democrática. Se puede dar el caso de que lleguemos a solicitar, ¿se buscan insolventes totales para ahora manifestaciones? Paso a mi compañero. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por venir un viernes por la tarde a aguantar todo lo que os vamos a contar. Quiero empezar puntualizando unas cosas que ha dicho Pedro, porque me parece interesante que en algunos de los casos que ha dicho la protesta tiene y ha tenido efecto, y quiero recalcarlo esto. Quiero recalcar, por ejemplo, del artículo 315 del Código Penal, que han hablado tanto Manolo como Pedro. Este artículo 315 que se viene aplicando desde unos pocos años para acá, aunque es del año 76, nadie lo aplicó jamás, pero se viene aplicando, ha surgido de la nada, de ser letra muerta. Este artículo pena a los piquetes informativos cuando realizan alguna acción que pueda ser amenaza. El caso famoso en Galicia de tirar un tinte a una piscina. El caso en Granada de los que se le acusan es que, y se entiende que puede ser no ser verdad, que hubo muchos testigos que atestiguaron que no es verdad, pero en el caso lo que sí que se acusan y se les condenan es por haber dicho a la regenta de una cafetería que, oye, si no cierras te vas a enterar.
En ambos casos se ha condenado a cada uno de ellos a 3 años y 1 día de prisión por esas cosas. Hay en España casos para aburrir. Hay más de 60 procesos. Hay más de 200 personas implicadas y la pena mínima que se pone en este artículo son 3 años y 1 día de cárcel. Como sabéis, con más de 1 año de privación de libertad no hay suspensión de la ejecución de la pena y se va a la cárcel, aunque no tengas antecedentes, aunque no tengas nada. Y esta gente está condenada a ir a la cárcel o a pedir la caridad del indulto. Bien. Os voy a dejar, para no aburrir con esto, pues la reivindicación, el contenido del 315 y casos análogos que hay por el Estado español y os dejo aquí unas copias para que lo podáis leer vosotros tranquilamente. Lo que sí quiero decir es que ha habido protestas por este artículo y ahora en la reforma del Código Penal, bueno, las protestas lo que quieren es la eliminación absoluta, pero sí que se van a hacer unas reformas. Los ha prometido el ministro de Justicia y esas reformas por lo menos implicarán que ninguna de estas personas vaya a prisión. Porque la reforma será que la pena sea inferior a 2 años y, por lo tanto, gracias a esa protesta, ninguna de estas personas va a ir a prisión, ni siquiera las ya condenadas, porque en el derecho penal es retroactivo en el sentido de que se aplica la ley más favorable para el reo en el momento de cumplimiento. Si la ley cambia y es para favor del reo, se le aplicará la nueva y no ingresarán en prisión. Todo esto ha sido gracias a los movimientos sociales y las manifestaciones y los actos de protesta y la revuelta que ha habido por los medios también de Internet y los medios sociales. Os lo dejo aquí, el artículo 315, para que lo veáis y de verdad es como para asustarse. El segundo caso es el que ha hablado del, como ha dicho, el mal llamado caso del escrache al presidente del Gobierno de Cantabria. Desde luego no es un escrache que un señor vaya a una universidad y haya una protesta. Un escrache es cuando se va al domicilio de ese señor y se hace una protesta en su casa, en su lugar de trabajo. Esto de escrache no tiene nada. Esto lo que fue es simplemente que iba a dar una conferencia, era: señor presidente, tenemos una pregunta para usted, y a determinadas personas, por su ideología política, no se les dejó acceder al acto. Simple y llanamente. Lo que ha pasado aquí es que no ha habido acusación del Ministerio Fiscal. Aquí lo que ha pasado es que el juez ha hecho un auto de apertura de procedimiento abreviado, y en ese auto, él entiende que se han cometido una serie de delitos. Pero son unos delitos, según el juez, de tal gravedad que a 2 de ellos se les puede pedir hasta penas de hasta 12 años de cárcel y al resto de 6, de 3, de 5 años. Una barbaridad tremenda. Si todo el mundo se hubiera callado, pues se hubiera dado traslado a la acusación particular, es decir, al Gobierno de Cantabria, el presidente del Gobierno, hubiera pedido con arreglo a esos delitos, podría haber pedido 12, pero podría haber pedido 6, 5, 7, y luego se hubiera dado traslado al Ministerio Fiscal, que hubiera hecho lo mismo. Pero ha habido una protesta que ha salido en todos los medios y que le ha hecho recapacitar al presidente del Gobierno. Y el presidente del Gobierno, después de 7 meses manteniendo la acusación, perdón, de 9 meses manteniendo la acusación, ha retirado la acusación. Hay elecciones y ha dicho: oye, no nos vamos a poner ahora a hacer un escrito en que salgan los periódicos que el presidente del Gobierno pide 7 años de cárcel para unos chavales, para unos estudiantes. Todos estudiantes y ninguno con antecedentes penales de ningún tipo. Ha dicho: nos retiramos. Cosa que se ha conseguido por la movilización. Ahora, claro, la pelota estaba en el Ministerio Fiscal, que acuse el Ministerio Fiscal. Pero el Ministerio Fiscal, al ver las movilizaciones y que el propio presidente, es decir, la acusación, se retiraba, ha dicho: un momento, yo aquí no veo que haya pruebas suficientes para acusar a nadie de nada. Necesito más pruebas. ¿Y qué ha hecho? Como había un vídeo, ha dicho que traigan el vídeo de lo que ha pasado. Y además ha dicho, como la acusación particular ya no es acusación particular, que venga el señor Diego como testigo a declarar aquí, como testigo. Claro, ahora tiene un problema muy grande el señor Diego, porque hay un vídeo y como testigo
no es como un acusado. Un testigo tiene obligación de decir verdad y si no se juega muchos años de privación de libertad o por lo menos muchos años de inhabilitación para cualquier cargo público. Y veremos a ver cómo declara y lo que declara. Desde luego estaremos muy atentos, porque hay un vídeo que puede confirmar o no lo que está diciendo. Bien, todo eso ha sido a raíz de que ha habido una movilización social. Si no hubiera habido tal movilización social, tened bien claro que el abogado de la acusación iba a pedir unas penas que no iban a ser inferiores, por lo menos para 2 de los implicados, de 6 años de privación de libertad. Bueno, una vez dicho esto, voy a entrar a lo que tenía mi tema, que son las leyes. Lo voy a decir muy someramente y muy por encima, porque son tantas las normas que nos quieren poner que da para un taller de una semana entera, hablando de la ley Mordaza, del Código Penal, de la ley de enjuiciamiento criminal, de la ley orgánica del Poder Judicial. Todas estas leyes que son básicas para la sociedad, todas ellas se están haciendo como cañones en contra, un armamento en contra de la sociedad, y está siguiendo un plan preconcebido que está perfectamente estructurado. Voy a empezar con la ley Mordaza. A ver si os explico un poco de manera práctica en qué consiste esto de la ley Mordaza. La ley Mordaza, lo primero es que tiene la intención de acabar con la protesta social. La ley Mordaza se llama la ley de seguridad ciudadana y de seguridad no tiene absolutamente nada. Quiere acabar con la protesta social y además dejar en indefensión a los ciudadanos. ¿Y cómo hace esto? Pues lo hace de 2 maneras distintas. La primera es cambia el procedimiento. Había unas faltas en el Código Penal, faltas contra el orden público. Y entonces nos dicen, estas faltas las vamos a pasar a sanciones administrativas. En principio parece que una sanción administrativa es menor que una falta en el Código Penal, pero esto no es así en absoluto. Lo que pasa es que al quitar estas faltas, ponerlas que tienen unas sanciones de aproximadamente 200, 300 euros, al pasarlas a sanciones administrativas es cuando ponen unas cuantías que van desde 100 euros hasta 600.000 euros. Pero además hay muchas más diferencias. Yo quiero poneros un caso práctico para que veáis en qué os vais a encontrar si se aprueba finalmente, como parece, esta ley Mordaza. Suponemos que estéis en una manifestación y un policía os toma los datos. Bien, os toma los datos y lo que vais a encontrar es en una semana, 2 semanas, con una carta, una notificación en vuestra casa, como una multa de tráfico. Igual, y va a decir 30.000 euros o va a decir 6.000 euros por insultar a la policía. Y nadie ha insultado a la policía. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos defendemos. En primer lugar, ya no tenemos un juez. Es la administración la que nos juzga, como en el tráfico. La administración es juez y es parte. Además nos va a decir, oiga, si paga ahora y se calla la boca, tiene una reducción del 50%. Que realmente no es una reducción del 50%. Es, oiga, como recurra, paga el doble. Paga lo que pone aquí. Cosa que tampoco pasa en el Código Penal. La sanción es la que es y ya está. 300 euros, 200 euros. Bueno, pues vamos a empezar a defendernos. ¿Qué hay que hacer? Pues un recurso, como en una multa, es exactamente igual. Y entonces recurrimos a la propia administración, pero claro, tenemos un problema, que es que en el artículo 53 de esta ley se dice que la policía se rige por el principio de veracidad, es decir, que lo que dice el policía es verdad y que es el sancionado el que tiene que demostrar lo contrario. Por supuesto que demostrar una cosa que no se ha hecho, algo que no ha pasado, es imposible. Se llama en derecho prueba diabólica y eso no puede ser de ninguna manera. Luego nos encontramos con que vamos a poner un recurso a la propia administración y que con preguntar al policía, decir, ¿pero usted le insultó? El policía va a decir, sí, se acabó, no hay más discusión y nos van a poner la sanción. Eso es indefensión total y absoluta. Ahora, tampoco nos privan de la vía judicial. Como en las multas de tráfico, tenemos un recurso y entonces nos dicen que no, volvemos a recurrir en alzada y nos vuelven a decir que no.
Y ahí acaba la vía administrativa. Con la presunción de veracidad de la policía. Es imposible decir que nos digan que sí. Tenemos que tener prueba de vídeos grabadas que está prohibida por la propia ley, porque prohíbe la grabación y la toma de fotografías. ¿Y ahí acaba todo? No, tenemos la vía judicial. Pero en la vía judicial, lo primero es que en el juicio de faltas no hay necesidad de abogado. En la vía judicial administrativa, sí. Tenemos que ir al contencioso administrativo y tenemos que ir con un abogado y pagarle, claro. Y yo soy abogado. Yo me imagino una persona cuando venga a verme ya con la sanción puesta, que el hombre ha recurrido, que ha vuelto a recurrir, le han dicho que no. ¿Por qué? Porque dice el policía que no. Y vendrá al despacho y dirá, ¿qué hago? Y yo le diré, lo primero es que tienes que pagar la sanción. No, es que lo que quiero es evitar pagarla. Es que no se puede recurrir. Hay un principio que se llama solve et repete, que quiere decir que primero se paga y luego se recurre. Y si no se paga, la administración va a ir embargando. No suspende el recurso. O sea que, de momento, tienes que pagar esto. Y a mí mi provisión de fondos también, que para eso soy abogado, y me tienes que pagar la provisión de fondos. El hombre, claro, se va a empezar a asustar. Y bueno, pues ya está. Pero pone el recurso, que aún así, como me parece injusto, pues lo voy a hacer. No olvidemos que ya llevamos atrás que se ha pagado el doble. Es decir, que la sanción era el 50% si era pronto pago, pero ahora ya no. Entonces, bueno, pues pon el recurso y ya está. Un momento. Bueno, parece que las van a quitar, pero hasta el momento las tasas, que también las han puesto, que tienes que pagar la tasa también para poder recurrir. Y va sumando. Ahora parece que las van a quitar para las personas físicas. Por lo menos eso ha prometido hoy el señor ministro. Vamos a ver si eso es verdad. Aún así, con todos esos gastos, se puede decir, bueno, pero se recurre y lo ganamos, porque igual tengo razón. Y yo le contestaría, pues más vale que lo ganemos, porque también otra modificación que se ha hecho hace algunos años, y que antes no era así, es que el que litiga contra la administración, si pierde, paga las costas. Es decir, todos los gastos procesales que haya habido en el juicio, incluyendo la minuta del abogado del Estado. Bien, estando en estas, nadie en su sano juicio va a querer recurrir una multa de estas. Alguien que le pongan una multa, vamos a poner, por ejemplo, de 3.000 euros, va a preferir pagar 1.500 euros y se acabó, que jugarse 1.500 más por recurrir. Pagar la multa, que tampoco se le evita pagársela porque es previo al recurso, pagar los gastos de su abogado, pagar la tasa en caso de que no se retire y pagar luego, o arriesgarse a pagar, los gastos del juicio y los gastos del abogado del Estado. Estamos hablando, si es una multa de 3.000 euros, de pagar 1.500 a pagar 9.000, 10.000, 12.000 euros. Entonces nadie va a poder recurrir. La gente va a pagar y va a callar. Y esa es la forma de que quede la sociedad totalmente en indefensión. La segunda parte de cómo articulan esta forma de poner la mordaza a la población es atacando las formas de protesta que hasta ahora eran legales. Y que han ido a los tribunales y que los tribunales han dicho, son legales. Han dicho, bueno, pues como son legales porque no hay una ley que las prohíba, pero nosotros vamos a hacer una ley y las vamos a hacer ilegales. Y esta es la ley Mordaza. Ejemplos. Bueno, quiero decir una cosa previamente. Quiero decir que lo dicen en la exposición de motivos de la ley, lo dicen ellos mismos y reconocen cuál es el verdadero motivo de la ley. Y literalmente lo voy a leer, para que veáis que lo digo en su literalidad y no invento nada. Dicen, exposición de motivos de la ley Mordaza: el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en los 2 primeros años de esta legislatura. Eso parece que dice, qué bien. No, lo que están diciendo es, ya está bien, se acabó. Porque continúan, nos encontramos en el momento adecuado para impulsar una ley que permitirá que queden mejor afianzados los derechos y libertades públicos, garantizando mejor la seguridad ciudadana e impidiendo la aparición de conductas ilegales, violentas y vandálicas. Lo que están diciendo es, vamos a respetar la seguridad de los que no se manifiestan.
¿Cómo? Impidiendo que se manifiesten. Por ejemplo, artículo 36. La perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente al Congreso, al Senado, asambleas legislativas, es decir, el rodea al Congreso, rodea el Senado, ilegal en sí mismo. Pero aunque no se haga nada, aunque solamente se esté allí, aunque la policía no cargue, aunque no haya el menor altercado, ya. Y dice, aunque no estuvieran reunidos. ¿Y cuál es la finalidad? Porque también en la exposición de motivos se nos dice, gracias, en la exposición de motivos se nos dice que es para garantizar el funcionamiento de estas instituciones, pero si no están reunidos. ¿Cuál es la finalidad? Prohibir simple y llanamente la protesta. Artículo 36.4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público, etcétera, el ejercicio legítimo de sus funciones o ejecución de sentencias. Esto es lo que hace la PA, es evitar los desahucios. A partir de ahora, prohibido. Pero tampoco, o sea, también como el caso anterior, no está prohibido que solo que haya un altercado con los agentes, que haya una violencia física, amenazas, no. Simplemente estar allí ya forma parte. Es además una falta que se considera grave, con lo cual tiene una pena de 600 a 30.000 euros. Mirad cuál es el grado medio, ¿eh? Estamos hablando de 15.000 euros el grado medio. O sea que aquí nos ponen 9.000 euros y se quedan tan anchos, solo por estar allí, obstruyendo, no dice impidiendo, aunque el desahucio se practique, obstruyendo. Y esto ponerlo en juego con que lo que vale es la versión del policía. Hay más, de negativa a identificarse. La celebración de reuniones o manifestaciones no autorizadas. Es decir, una reunión que pueda ser espontánea, ante cualquier hecho, cualquier acto, se reúnen varias personas y se manifiestan. Porque hasta ahora había que pedir una autorización, pero las no autorizadas en sí mismas, si no se producía ningún altercado, pues no tenían ninguna sanción. A partir de ahora, cualquier acto que no tenga autorización ya va a estar sancionado. Va a estar también, dice, el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público. Cambiar el itinerario de una manifestación. Sanción. La realización o licitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual o ejecutar actos de exhibición obscena cuando no constituya delito. Aquí no lo dicen claro, pero actos de exhibición obscena, o lo que ellos consideran actos de exhibición obscena, se está refiriendo a la femen, a esa forma de manifestación, que podrá gustar más o menos, se podrá estar más o menos de acuerdo con ello, pero desde luego lo que se está haciendo es imponer a la población una moral que es de una vertiente religiosa y política determinada, y se nos pretende imponer a todos. Pero lo que vamos diciendo, van diciendo qué formas de protesta ha habido. Esta a por ella, esta a por ella, una a una. El escalamiento de edificios, la toma de fotografías y vídeos, esta está clarísima, porque esto ha evitado muchas condenas. Esta es la forma que tiene frente a la versión que es dogma de fe de la policía, están las fotografías y los vídeos, prohibidos. Los scratches no pueden prohibirlos en sí mismos porque sí que ya hay una amplia jurisprudencia, incluso una sentencia muy famosa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dice que son legales y que son actos democráticos de protesta. ¿Qué han hecho? Pues dicen, bueno, pero nosotros vamos a poner un cordón de seguridad alrededor de donde se vaya a hacer el scratch. Es una vivienda o un lugar de trabajo. No dicen a cuántos metros lo van a hacer. Pueden poner a 100 metros o 200 metros. Y el que se salte ese cordón de seguridad, ese ya está penalizado. Luego sí quisiera decir que además se aprovecha esta ley para las devoluciones en caliente. Parece ser que hoy también la defensora del pueblo dice que esto no va a ser así, que lo van a echar para atrás. Y la creación de un fichero amplísimo
que se ha creado con ocasión de los últimos atentados en París. Es un fichero de datos para los que viajen en avión, que va a tener todos los datos personales de todas las personas que viajen en este medio de transporte. Quiero decir también que esta forma de legislar, de introducir ahora devoluciones en calientes, cuando ya la ley ha pasado por el Congreso, cuando ya ha pasado por los filtros de los consejos de Consejo Fiscal, Consejo del Poder Judicial, cuando ha pasado todos estos filtros y ya está en el Senado, introducen estas modificaciones nuevas. Y así evitan que les pueda decir que no nadie. Menos mal que ahora, por lo menos Europa, el defensor del pueblo, están actuando. Quiero decir también que esta semana también se ha manifestado la propia Organización de Naciones Unidas contra esta ley. Y ya muy brevemente vamos a seguir con el Código Penal. En el Código Penal, también para no aburriros, porque claro, es que esto es muy extenso, son tantas las normas. En el Código Penal ha habido un manifiesto de 60 catedráticos de Derecho Penal de 32 facultades de Derecho de España. O sea, unanimidad. Y ahí explican muy bien por qué están en contra en 10 apartados de esta ley. También han opinado los jueces, porque han conseguido también unanimidad en la judicatura y unanimidad en el profesorado de Derecho Penal. Entonces, esto también os lo dejo aquí, luego cogéis las copias y podéis ahí ver más o menos de qué trata esta reforma del Código Penal. Solo decir que, por supuesto, tiene una incidencia también tremenda en los actos de reunión, manifestación y libertad de expresión. Eleva las condenas por amenazas a policías, castiga el atentado a la autoridad sin necesidad de que se ponga en peligro a la gente, establece la prisión permanente. Vosotros sabéis muy bien de la prisión permanente, se ha hablado mucho de ello, no voy a insistir, solamente voy a decir un apunte. La prisión permanente, he estado oyendo el otro día en el debate del Estado de la Nación que está muy bien porque han hecho encuestas y hay mucha gente que está a favor. Y entonces está muy bien esto de la prisión permanente revisable. Bueno, esto, en términos de derecho estrictos, se llama cadena perpetua. Esto es un eufemismo, prisión permanente revisable, que hay que rechazarse. Y además es contraria a la Constitución. La prisión permanente revisable, dicen que es revisable porque se podrá revisar entre 25 y 35 años después de la condena. Es decir, una persona que comete un delito a los 40 años, se lo podrán revisar a los 65 o a los 75 años. Eso es cadena perpetua. Y eso es contrario a la Constitución porque hay un artículo muy claro en la Constitución que dice que el objetivo de la pena, cuando hablamos de derecho criminal, el objetivo de la pena es la resocialización y reinserción del preso. Y esto no persigue ninguna resocialización, persigue simplemente un ánimo de venganza y un ánimo de el ojo por ojo y diente por diente. Y por lo tanto, que no nos digan que hay encuestas que son favorables. La encuesta la tiene que hacer el Tribunal Constitucional. Y si quieren variar, como ellos dicen en tantas ocasiones, hay preceptos de la Constitución que no les gustan, que no lo hagan introduciendo artículos inconstitucionales en leyes, sino que modifiquen la Constitución y que sigan los estrictos trámites para ello. Bueno, lo otro, como está allí, no os voy a decir más y solamente voy a hablaros de la modificación en el Código Penal en cuanto a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación. ¿Por qué? Porque si no la ley Mordaza quedaría incompleta. La ley Mordaza no es una ley sola, son varias leyes que se están haciendo, como os he dicho, estructuradamente y a la vez como una pinza para llegar al mismo sitio y para conseguir el propósito de acabar con la protesta social. Es más, en la ley Mordaza se introdujo en un principio una condena para los que difundieran los actos de protesta, manifestaciones, etcétera. De tal manera que si una persona cualquiera
rompía un cajero en un acto de protesta, el que lo había difundido o lo había organizado esa manifestación, pues era responsable. Esto han dicho el Consejo Fiscal, que era algo totalmente inconstitucional. Y entonces lo han tenido que quitar, y lo han quitado. Pero como el Código Penal lo han tramitado entonces por el trámite de urgencia, pues entonces lo que han hecho es no pasar ni por el Consejo Fiscal ni por el órgano del Poder Judicial. Es decir, se han saltado todos esos trámites a la vista de que ya se lo habían prohibido en la Ley Mordaza. Total, que lo quitan de la Ley Mordaza, pero lo dejan en el Código Penal. Y os voy a decir lo que dejan, porque considero que es muy interesante. El artículo 557 queda así, dice: quienes actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, alteren la paz pública, ejecutando actos de violencia contra las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, es decir, voy a romper un cajero, o sea, rompo el cajero o simplemente voy a romper un cajero, serán castigados con una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Con las mismas penas se castigarán a quienes actuaren sobre el grupo, a sus individuos, incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo. Es decir, a una persona le pueden penar, pero con estas penas además tremendas, simplemente porque dicen: es que usted es el que ha convencido a este señor para que rompa el cajero. O simplemente decir: bueno, el hombre ya tenía la intención de romper el cajero, pero usted es que ha reforzado su disposición a llevarlo a cabo y lleva usted la misma pena. Y además otra cosa, hay una circunstancia agravante. El artículo siguiente dice: estos hechos se pondrán en una pena de 1 a 6 años cuando, y dice, por ejemplo, cuando se hagan con armas de fuego o simuladas, cuando se utilicen objetos contundentes, líquidos inflamables o incendio, utilización de explosivos. Y seguidamente a estas cosas tan graves dice: o cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa. Es decir, que si se rompe el cajero en una manifestación y alguien ha difundido algo que consideremos que ha inducido a esa persona a quemar el cajero, o que ha reforzado, que no sabemos muy bien, la decisión que él ya tenía, lo iba a quemar, pero es que usted se lo ha reforzado. Y como es en una manifestación, penas de 1 a 6 años de prisión. A mí me llama la atención muchísimo el concepto que tiene el legislador de lo que es una manifestación. No es un acto democrático, un derecho social. Para ellos es un acto de riesgo, de peligro. Lo equiparan al uso de explosivos, a tirar dinamita. Y tienen la misma agravante que si se hace mediante incendio. Para ellos una manifestación es un riesgo para la población. Y claro, la seguridad, ¿qué es? Evitar los actos de protesta. Y el último artículo que cierra en esta modificación del Código Penal la libertad para hacer manifestaciones y para convocarlas es el artículo siguiente, que dice: la distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración de orden público del artículo que hemos leído antes, es decir, aquel que haga un acto que cause un daño o que amenace con hacerlo simplemente, será castigado con una pena de multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a 1 año. Esto es, aquel que por un SMS, un WhatsApp, en una red social diga: hay una manifestación o rodea el Congreso, porque dice distribución o difusión pública de mensajes o consignas, ese será responsable y tendrá una pena de 3 meses a 1 año de cárcel.
Desde luego ya no es la persecución del acto de protesta en sí, sino que lo que quieren hacer es evitar que se difundan las convocatorias para manifestaciones, por los medios de Internet, por los medios de teléfonos móviles, etc. Y yo creo que la gente se lo va a pensar una vez que, si esto entra en vigor y empiecen las primeras condenas de 1 año de cárcel, la gente se lo va a pensar, sobre todo porque las multas pueden ser elevadísimas, pero además conllevan privación de libertad y si hay una condena, a la siguiente ingresas en prisión. Sobre la ley de enjuiciamiento civil os dejo la opinión de los jueces y magistrados, de los decanos de los órganos de toda España. En todas las poblaciones hay un decano de los jueces, ahí están las opiniones de los decanos. Hay unas reformas de la ley de enjuiciamiento criminal y de la ley orgánica del Poder Judicial que son tremendas. Han hecho un montón de salvedades, de peticiones, no se ha dado ninguna. Yo solamente voy a hablar en este sentido, es amplísimo cualquiera de estas dos leyes, pero quiero hablar sobre una cosa que pidieron los jueces con insistencia. Los jueces pidieron con insistencia que ya que se modificaban estas leyes, que son las leyes de procedimiento y las leyes de organización de los jueces, que se les diera medios materiales para perseguir los delitos, sobre todo los delitos de corrupción, que llamamos de corrupción. Y ni una sola de esas solicitudes se ha visto correspondida en ninguno de estos textos. Ni una sola de ellas. Lo que pedían es, pues, jueces de apoyo. Oye, cuando a alguien le toque un caso, un juez de instrucción de una localidad pequeña, como el juez Castro, un caso de este estilo, o en Andalucía, pues que pongan inmediatamente otro juez que se dedique de los casos ordinarios y que él se pueda dedicar en exclusiva a estos casos. Que pongan un cuerpo de contables, porque no hay peritos médicos en el derecho penal, los médicos forenses, pero no disponemos de contables ni de auditores como tienen los que hacen o cometen los delitos de corrupción, que eso sí que disponen de auditores y de unos medios de los mejores del mundo, de los mejores que pueden encontrar por dinero, que eso les sobra. Bien, lo que quiero decir es qué es lo que realmente han hecho para evitar estos delitos de corrupción en lugar de lo que pedían los jueces. Pues lo que han hecho son 4 cosas principalmente. En cuanto al Código Penal, se pedía que el delito fiscal fuese por una cantidad inferior a 120.000 euros anuales. No se ha rebajado. 120.000 euros anuales con menos dinero no es delito. Se pedía que la prescripción fuera inferior, más de 5 años, porque resulta que las causas, cuando empiezan a investigarlas, en la mayoría de los casos, y con la lentitud de la justicia, esos 5 años ya son sobrepasados. No se ha hecho absolutamente nada de esto. Se pedía un artículo de financiación ilegal de los partidos políticos. Se ha hecho un artículo, aunque realmente técnicamente no es muy perfecto y puede dar lugar a muchas fisuras y se puede colar mucha gente por ahí, pero han puesto una cantidad mínima de 500.000 euros. Es decir, que si hay una financiación ilegal de un partido político de 495.000 euros, pues no es delito. Quiero decir 2 cosas. Lo primero, en ninguna de las partidas de Bárcenas, ninguna de las partidas sería delito. Aplicando esto que dicen que es para luchar por la corrupción, ninguna de ellas sería delito para el PP, porque todas son inferiores a 500.000 euros. También quiero destacar que las faltas, que hemos dicho que pasan a sanciones administrativas, otras se vuelven delitos. Por ejemplo, la falta de hurto. La falta de hurto, que es coger algo que vale menos de 400 euros, eso ahora pasa a ser delito. Y el que cometa este hecho va a tener antecedentes penales y va a caer todo el peso de la ley. Un delincuente con todo, ya no es una falta, es un delito. 400 euros para una persona normal que hace un hurto en el Corte Inglés o comete un hurto en el Corte Inglés. Para un partido político, menos de 500.000 euros no es delito.
La limitación se quería vamos a ver, tener más medios para que las causas fueran más breves, porque se están eternizando en el tiempo. Pues lo que han hecho es no dar ningún medio y han limitado la duración de las instrucciones. Es decir, las investigaciones, a partir de esta ley, tendrán una duración determinada. Y si esa duración excede, el juez tiene que dejar la investigación como está y o bien archiva el caso o se lo da al superior jerárquico para que lo juzgue, pero sin que haya pruebas, porque como la investigación no se ha podido realizar en ese tiempo, pues se ha acabado. Son investigaciones que son lentísimas, hay que pedir informaciones a países extranjeros, a paraísos fiscales, a Suiza, etcétera. Pues lo que hacen es recortan el tiempo, no dan medios y con esto pues parece ser que está garantizado la impunidad de ciertos delincuentes. Y bueno, hay bastantes más cosas, no os quiero aburrir porque vamos ya muy mal de tiempo y solamente quiero deciros como detalle, porque es una cosa simbólica, que la única reforma que han hecho en ese sentido para la corrupción es que van a cambiar la denominación de imputados. No le gusta ese nombre. Hay demasiada gente en los partidos políticos, de las altas finanzas y en las instituciones del Estado, con ese nombre, imputados. Les parece muy feo. Y a partir de ahora se van a llamar sujetos pasivos de derecho penal. Esa es la única modificación que han hecho para perseguir efectivamente con estas leyes la corrupción. Y creo que simboliza perfectamente cuál es su intención. Creo que me he excedido bastante en el tiempo, os pido disculpas y paso a Martín. Sí, bueno, yo voy a hablar 5 minutos. Me controlas y... Bien, el apartado mío se llama las razones de la involución. Salimos de este contexto más técnico que hemos estado escuchando ahora porque, claro, esto no se ha producido porque sí. En el acontecer social a veces se producen efectos inesperados, pero no hay inmaculadas concepciones. Hay previsión. Entonces, quiero decir, hay intencionalidad, sobre todo cuando hay beneficiarios y perjudicados muy marcados. Para ver cómo este resultado en la represión, en la restricción de las libertades fundamentales, en el atentado contra la democracia, en este estado de anarquía en el que estamos, cómo se ha llegado ahí, pues hace falta, pues eso, abrir un poco el zoom. Y lo podemos abrir en las dos dimensiones básicas, en el tiempo y en el espacio. En el momento actual, por ejemplo, ¿qué tienen que ver los paraísos fiscales, la deslocalización, la privatización, la corrupción, el recorte de las prestaciones sociales? Hay un denominador común para todos esos elementos que yo resumo un poco con letra gorda por el tiempo, ¿no? Es que son estrategias, vamos a llamarlas desigualitarias. Ahora nos acaba de decir Darío de estos eufemismos, estamos llenos de eufemismos, estamos navegando en una gramática de eufemismos para no llamar a cosas por su nombre. La palabra que siempre hemos utilizado para estas cosas es la explotación. Ahora hablamos de élites extractivas, ¿no? Entonces las élites extractivas son las que bombean el dinero de quienes los producen, que es la gente que trabaja, y lo suben a la cúpula donde están las élites. Bueno, la corrupción es uno de esos mecanismos por los cuales se derivan los recursos. La economía política nos explica cómo se reparten los recursos en función del poder y explica muchas más cosas que la economía ortodoxa, que dice que es el mercado el que asigna los bienes en función de la eficiencia. No, ya sabemos que no es el caso y lo que nos explica las cosas es la economía política y no la economía ortodoxa. Quería hablar de la corrupción porque a veces nos parece que no tiene que ver la corrupción con estas cosas que estamos hablando aquí, y efectivamente sí que tiene que ver. Darío ha comentado ahora cómo 500.000 euros pueden ser, una cosa perdonable y 400 euros no lo son. Entonces, la corrupción está imbricada en este estado de cosas, y quiero aprovechar que estoy en Castro para recordar, bueno, pues que también contra la corrupción se están haciendo cosas, y es muy importante ver lo que se está haciendo porque hay una resistencia a ello. O sea, a estas estrategias desigualitarias hay dos maneras de responder. Hay la manera de la indignación y de las mareas,
que trata de corregir correctamente, digamos, el estado de la salud democrática, eliminando la desigualdad, y hay la lógica perversa, que es la de la represión, que consiste en impedir a la gente que se resigne a la desigualdad. Decía que quería comentarlo aquí, esto, precisamente hablando de mareas. En la marea de este mes hay un artículo sobre la corrupción, hay varios colectivos que están movilizando sobre esto, y uno de ellos pues ha realizado un documental en el que participa Fernando Urruticoechea, al que yo me imagino que alguna de las personas que estáis aquí conocéis, y que con otras personas que han denunciado el caso del Palau y demás, pues va a empezar a, digamos, a moverse por ahí, porque también esto forma parte de la misma lucha. Así que hay jueces que cumplen la ley y hay que apoyarlos, y estoy aquí en un sitio para recordarlo, y hay movilización social en muchos ámbitos que hay que apoyarla también. Eso decía, para tener la panorámica en el espacio. Y con relación al tiempo, pues voy a pasarlo de corrido porque ya lo sabéis, ¿no? Las cosas empiezan en los años 70, por eso el fin de los 30 gloriosos. Ha leído antes Darío la exposición de motivos de la ley Mordaza y ha dicho, es que hay un exceso de manifestación. Bueno, eso está en el informe de la Comisión Trilateral del año 1973. Allí Huntington, Batanuki y el hombre Crozier dicen, a partir de la experiencia de las movilizaciones de los derechos civiles, pacifistas contra la guerra de Vietnam, los movimientos sociales, la movilización de los estudiantes en el 68 y demás, que vamos a ver, aquí tenemos un problema, que hay mucha gente que sale a la calle, y entonces esto tenemos que pararlo porque esto nos desestabiliza. Entonces se ha terminado ya la coincidencia de la expresión democrática y del bienestar social. Entonces allí se crea este léxico que ahora tenemos aquí de la sobrecarga, de considerar la manifestación un ataque. Entonces para eso hay que restringir los movimientos sociales y hay que impedir que el Estado pueda dejarse influir, y ahí empieza, digamos, el maniatado del Estado. Luego ya tenemos la revolución neoliberal, tenemos a Reagan y Thatcher, tenemos los Chicago Boys, tenemos el golpe de Estado de Chile, que está coordinado por las multinacionales y por Kissinger y, digamos, la élite política también de Estados Unidos, y empieza ahí ese proceso de aumento de las desigualdades, que es santificado por el consenso de Washington, que se firma el mismo año que cae el muro de Berlín. Luego, bueno, por pasar los titulares, ¿no? Tenemos la erosión de la izquierda con esos elementos que tenemos ahí. Yo creo que como eso ya pues lo conocéis y estamos muy mal de tiempo, pues en fin, yo creo que hay un elemento fundamental, que es lo que pasa, cómo se transforman las relaciones laborales en el posfordismo, porque del trabajo es de donde sale la riqueza. Entonces, eso es un elemento fundamental, y estudiar la ley de reforma laboral es básico para saber todo este proceso de creación de las desigualdades. ¿Cuál es el resultado? En fin, me salto esto, pero seguro que lo conocéis. ¿Cuál es el resultado de este proceso de involución? La deslocalización de la política, la privatización del Estado y el secuestro de la democracia. Decía anteayer Esteban Beltrán, el director de Amnistía Internacional, hablando de esta ley de la devolución, dice, el gobierno quiere hacer legal lo que es ilegal. Pues esa misma expresión nos vale para el conjunto de las libertades fundamentales. Bueno, pues ese es el recorrido, porque yo ya lo quiero decir, me ajusto un poco al respeto al reloj. Si luego queréis preguntar algo, pero creo que tenemos que ir. Bueno, para acabar un poco, la idea es acabar con el quehacer, es decir, todo lo que nos han estado contando, sobre todo, suele dejar a la gente, cuando lo oye, pues muy aplastada, ¿no? Es decir, nos la están realmente metiendo bien, ¿no? O sea, ese proceso de involución del que hablaba yo al principio no es algo que nos estemos inventando, es algo que está ahí y que lo tenemos todos los días. Entonces, evidentemente, para responder a esto no hay más que la vía de la organización y la vía de la, sobre todo, difusión también, es decir, hay que
es bastante frecuente que la sociedad civil en general pues vea esto como elementos muy lejanos, ¿no? Todas estas cuestiones que afectan sobre todo a activistas, a gente que se moviliza, pues le quedan muy lejos. Hay que intentar, desde luego, que lo empiecen a tener más cercano, es decir, hay que un poco que recordarles aquella cita de Bertolt Brecht, ¿no? Que decía que cuando vinieron a por mi vecino, dije, bueno, esto no va conmigo porque es comunista y vienen a por los comunistas. Luego vinieron a por el otro vecino y dije, bueno, tampoco va conmigo porque este es judío, yo no soy judío. Y cuando vinieron a por mí era demasiado tarde. Bien, hay que tratar de transmitir este mensaje, es decir, la gente tiene que saber que estamos en un proceso de involución que está muy bien articulado, que está muy bien organizado, que va de una manera muy progresiva penetrando en lo que es todo el sistema y que nos vamos a encontrar en muy poco tiempo con que estamos en una dictadura blanda o en una dictablandadura o como queráis llamarlo, pero la cosa está pasando de esta manera. Bien, planteado así, nosotros lo que hemos intentado pues es organizarnos y empezar a trabajar en este sentido. Desde diciembre del año pasado, no de este año, sino de 2013, empezamos a reunirnos una serie de personas y bueno, nos propusimos dotarnos de una organización asamblearia, es decir, de un lugar de encuentro de personas preocupadas por este tipo de cuestión, viniesen del partido que viniesen o fuesen independientes, esto no tenía importancia, siempre que participasen a nivel de personas y no de organizaciones políticas. A partir de ahí nos marcamos unos objetivos que evidentemente eran la defensa de las libertades por una parte y luchar contra la represión. Y bueno, pues esto es lo que hemos venido haciendo pues a través de una serie de mecanismos o de acciones. Lo primero, la denuncia y la difusión, porque como decía, entendemos que hay que sacar fuera de lo que es el contexto de la gente que se ve más afectada y que es la gente que está más comprometida, por decirlo así, y sacarlo a la sociedad. Para eso nos hemos dotado, claro, de una serie de herramientas de carácter informático, como pueden ser pues nuestra página web, que ya tiene una difusión bastante amplia y en la que, bueno, pues lo que más o menos utilizamos ahí es actualizar las novedades, todo lo que va pasando en materia de represión, vamos sacándolo, denunciándolo en estas páginas, pues a través de una expurgación, sobre todo de las prensas, de la prensa sobre todo digital y más comprometida, donde colocamos también pues toda una serie de materiales que pueden ser utilizados en forma de herramienta, o sea, de guías para el activista, cómo se deben comportar, todos estos documentos que nos ha presentado, por ejemplo, Darío, etcétera. Es decir, que cualquiera pueda tener ahí un marco para enterarse de lo que está pasando en este terreno. Bueno, también, evidentemente, pues a través de Facebook y de Twitter, que vamos manteniendo, bueno, pues una información en ese sentido. Movilizaciones, claro, estamos respondiendo. Es, como digo, un tema todavía poco sensible, pero bueno, la gente cada vez más se va implicando en este tipo de movilizaciones. Pues hemos actuado, por ejemplo, como tenéis en esa primera foto, pues en el primer juicio que se hizo aquí contra los dos compañeros de Torrelavega que planteaba antes Pedro, pues en forma de presión delante de los juzgados, y hemos hecho como 15 concentraciones o así en torno al gobierno, a la delegación del gobierno, pues protestando en diferentes ocasiones, casi siempre respondiendo, luego hablaré de ello, respondiendo pues a convocatorias también que se hacen en el conjunto del Estado por otras organizaciones similares y que están en esta misma lucha. Extensión y formación, creemos que esto es, como decía al principio, muy importante en el sentido de que ya por una parte la difusión, pero por otra parte el conocer esta estrategia a la que me estaba refiriendo antes de involución, es decir, tratar de denunciar, de desmontar esta estrategia que está conjugando una represión cada vez más fuerte en la calle con esas leyes que van creando todo ese sistema involucionista. Bueno, pues hemos hecho también pues un seminario importante que hicimos en 3 sesiones
en la que participaron pues, jueces por la democracia, o participó gente de Amnistía Internacional, o participaron gente de medios de comunicación también con alternativas en esa misma línea. Hemos participado en la Fiesta de las Gilas, hemos dado también algunos de los talleres y estamos en línea de seguir planteando talleres en este momento en todas partes. Y la otra cuestión es la de dotar de herramientas de alerta a los diferentes movimientos, es decir, señalar en los momentos en que se puede estar produciendo, pues por ejemplo, un atentado contra las libertades o una detención o una represión en un lugar concreto, bueno, denunciarlo rápidamente para que haya respuesta rápida, para que podamos movilizarnos rápido en ese sentido y, por supuesto, defensa legal en esta línea, ¿no? Tenemos también una pequeña caja de resistencia, muy modesta, que vamos alimentando pues, con algunas fiestas que vamos haciendo, que también nos permiten difundirnos, presentarnos en la sociedad y que, bueno, pues la tenemos con un protocolo evidentemente de gastos, porque eso es muy escasa, pues que puede ser pues para pagar tasas o alguna cosa por el estilo, echar una mano en los momentos en que sea de extrema gravedad. En principio eso es lo que venimos haciendo. A partir de ahora estamos tratando de implicarnos, de hecho ya lo hemos conseguido, en algunas organizaciones más allá de Cantabria, es decir, en el conjunto del Estado. Ahora mismo ya formamos parte de No Somos Delito también, que es la organización en la que se están, pues buena parte de las diferentes organizaciones antirrepresivas que existen en el Estado, pues más o menos, antirrepresivas y no antirrepresivas. Están, por ejemplo, pues Ecologistas en Acción, o están otro tipo de organizaciones que también aparecen vinculadas a este No Somos Delito, ¿no? Y estamos ahora mismo, a través de una serie de unas charlas que se vinieron aquí a hacer, gente que está en organizaciones contra la tortura, en la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, y que es una dimensión que nosotros ya hemos discutido en la Asamblea, que estamos un poco interesados, es decir, queremos también introducir esta nueva dimensión en la Asamblea y, por tanto, entrar en contacto pues, con estas organizaciones, en concreto con el Oteando, que es una organización de Castilla y León, y con Salaqueta, que es una derivación de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura en el conjunto del Estado. Y más o menos eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora os cedemos la palabra a vosotros para que preguntéis lo que queráis. Estamos muy cansados ya. Sí. Estamos ya... Bueno, pues nada. Pues bueno, entonces, en cualquier caso, pues bueno. ¿sabéis dónde estamos? Hay. Sí. Y tenéis la página web para explorar lo que queráis y esperamos, bueno, que os animéis a participar en las movilizaciones y, si queréis, también pues formando vuestra propia organización antirrepresiva en este caso, y conectándonos, coordinándonos o como queráis. Gracias por vuestra... Ah, sí. Habéis presentado un panorama. Quizá los jueces sirven para algo, o solamente son unos tíos que se dedican a dar sentencias con leyendo las leyes. Yo tengo muy mala impresión de los jueces, salvo algunos. Y además porque no quieren líos. Y hay algunos que son como son gente muy progresista y demás. Y ellos son por excepción y además los están jubilando casi, ¿no? Entonces,
estoy preguntando nada, sino simplemente es presentar un estado de opinión que ya me viene a mí rondando bastante, pero no conocía yo la dimensión de la ley Mordaza que tú planteas. Sabía que era acojonante, que no sé qué, no sé cuál, pero es más de lo que pensaba, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, no es pregunta, es una reflexión. ¿Esto lo va a cambiar Podemos? Porque va a ganar. Yo... Si no gana... Yo no, vamos, es una pregunta que evidentemente quedará ahí y no sé si en algún momento se responderá. En cualquier caso, lo que sí hay que tener, pienso yo, claro, es que las cosas, vamos, que un partido, el que sea, que llegase en estos momentos con buenas intenciones, quizás desactiva las leyes, pero el sistema judicial yo creo que no se cambia de la noche a la mañana ni con un partido que pueda llegar, ¿no? Es decir, el sistema judicial es bastante más en este momento, no sé si Darío me tirará de las orejas por lo que digo, pero realmente en este momento hay una gran cantidad de jueces que moverlos del sitio es bastante complicado. Y un poco veníamos hablando en el coche, el auto del juez de los chavales estos del scratch, del supuesto scratch pues bueno, es un auto que sobrepasa cualquier tipo de idea de lo que pueda ser o sea, que se inventa, que es aterrador desde ese punto de vista, ¿no? Que mete 9 años de cárcel o le pide 9 años de cárcel a una persona por una acción que no tiene, que no ha sido más que ir allí a intentar preguntar, que no lo han dejado entrar y que luego ha protestado. Es decir, hay también hay jueces que evidentemente están comprometidos con jueces por la democracia, pero claro, en todo el conjunto del sistema judicial eso es bastante complicado. ¿Y remover las leyes? Pues no lo sé, y tampoco sé si lo haría Podemos o no lo haría Podemos, pero claro, lo que en caso de que los casos habituales del bipartidismo, lo que ha venido sucediendo es que, bueno, yo no la iba a poner, pero ya que está aquí, pues no la aplico de momento, pero no la voy a quitar por si acaso, ¿vale? Es decir, que ese tipo de situaciones se pueden plantear. Por tanto, no sé si te contesto, no, yo no tengo tampoco respuesta, quiero decir que es una reflexión en ese sentido. No sé si Darío quiere decir. Yo quería apuntar una cosa. Vamos a ver, dices que es un panorama pesimista. Lamentablemente creemos que es un panorama lo que hemos reflejado y más, es un panorama realista, es un panorama duro. No vamos a decir que no hay alternativas, las hay que moverse, pero no es un panorama pesimista, es un panorama realista. Lo que pasa es que la realidad es muy dura. Entonces sí que conviene que nos enteremos todos hasta dónde va a llegar esto, hasta dónde puede llegar y hasta dónde va a llegar, porque no es casual que esto se esté produciendo. Esto el poder lo está haciendo con premeditación para conseguir unos objetivos antisociales y no es una casualidad. Es duro, es muy duro. No es pesimista, por desgracia. Que Podemos no es la lámpara maravillosa que soluciona todos los problemas. Y en eso hay que tenerlo en cuenta. Y que la ofensiva que se está haciendo es a nivel de movimientos sociales y a nivel de leyes también, y que la respuesta tiene que ser exactamente la misma. O sea, hay que defenderse donde se están atacando, intentar contraatacar. O sea, que institucionalmente se puede hacer algo y socialmente también. Institucionalmente hay que presionar. O sea, si el PP no consigue mayoría absoluta en las próximas elecciones, hay que presionar todo lo posible y eso se presiona socialmente para que, aunque no saque mayoría absoluta y tenga que gobernar en minoría, haya un pacto para retirar esta ley, que es una barbaridad. Es que es una barbaridad esto. O sea, hay que pararlo ya. Entonces, hay que presionar y se presiona movilizándose. Porque sí que existe una pequeña posibilidad de que se retire esta ley, como existe una pequeña posibilidad.
realidad. Dicen que un pesimista es un realista bien informado. Aunque es muy pesimista, sí que se han cambiado muchas cosas y se pueden cambiar muchas más. No ha entrado en vigor ninguna de estas leyes y estamos aquí para que no entren, para que se modifiquen. La ley Mordaza, lo que os he explicado hoy, ni se parece a la que había al principio. Ni se parece. Y gracias a la protesta social se ha cambiado del anteproyecto al proyecto que hay ahora, se ha quitado más del 60% del contenido de esta ley. Y el resto se ha dulcificado muchísimo. En Madrid, gracias a las mareas blancas, se impidió esas reformas, esta liberalización sanitaria que era terrible. Se consiguió. Has hablado del escrache, o mal llamado escrache, al presidente del Gobierno de Cantabria. Se ha conseguido también. Esto va a quedar en una falta o puede ser que hasta en un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque ha habido una respuesta social. Y todas estas normas que yo os he dicho hoy, todas estas normas algunas están en el Senado, ley Mordaza, pero las demás todavía están en el Congreso. Y hay tiempo para cambiar. Hay tiempo para cambiar el TTIP famoso, este convenio que quieren hacer también de liberar. Estamos hablando de que hay para 2016. Desde luego, lo que se ha conseguido por la protesta. Y si la gente no hubiera salido a la calle, si no hubiera protestado, no se hubiera conseguido nada. Hay mucho que hacer, pero se ha hecho bastante. Y al principio yo de verdad no esperaba que se iba, por ejemplo, cambios en la ley Mordaza como ha habido, no esperaba que se iban a hacer de esta manera, sino pues igual cuando llega el Tribunal Constitucional, cualquier cosa así. Pero simplemente dar marcha atrás por la protesta. Hoy se quitan la ley de tasas, se ha quitado. ¿Por qué? Porque ha habido protesta y no quieren, oye, que hay elecciones, no quieren, se ha conseguido. Las devoluciones en caliente que han metido de dobladillo en esta ley Mordaza, esta barbaridad que se está haciendo a gente inmigrante, los más necesitados, totalmente ilegal. Esto ya se está poniendo en tela de juicio por la defensora del pueblo. Si se sigue protestando, se va a retirar y se van a conseguir cosas. Por lo menos ganaremos batallas, pero es la protesta social el arma que tenemos y es la que tenemos que cuidar y sobre todo tenemos que ejercitar y no creer que no sirve para nada, porque sí que sirve. Gracias. Nos cuesta oírte desde aquí, por favor. Con la nueva ley Mordaza se quiere prohibir el que graben y todo esto, ¿no? Entonces hay muchos casos en los que se ha conseguido la solución gracias a las grabaciones. Yo creo que esto es una oleada de miedo, ¿no? Que nos quieren o nos venden la prisión cuando pedimos derechos sociales, pues nos dicen, no, pues vamos a la cárcel. Y que no tienen que conseguir generar ese miedo en nosotras, aunque el panorama pues, es un poco deprimente. Pero no sé cómo, o sea, creo que tenemos que organizarnos mejor también para, pues eso, para que haya siempre alguna persona grabando y, no sé, ser más inteligentes, ya que ellos están dando pasos fuertes y contundentes, pues nosotros también tener esa perspicacia y decir, bueno, pues vamos a cubrirnos las espaldas, ya que nos quieren tachar de violentos y de terroristas, pues vamos a protegernos en ese aspecto. Porque también luego, como que las cosas se pueden sacar de, o sea, es fácil sacarlas de contexto y hay medios oficiales que caen en el sensacionalismo, según mi punto de vista, y que creo que es importante dotarnos nosotras mismas de herramientas para sentirnos seguras y vencer los miedos que podamos tener. Pero eso es esa prestación. Y yo soy una de las imputadas en el escrache, aunque no fue un escrache, yo no sabía que me la protesta como tal y por intentar entrar, pues a mí personalmente no había ningún sitio. Yo solo espero que no genere miedo. Eso sí sería lo que nos metería, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo fundamental, es decir, yo creo que el miedo es el arma que están utilizando, ¿no? Y la única manera de responder al miedo es movilizándose, pero de manera además organizada y extendiendo hacia el exterior, hacia la sociedad civil, lo que está pasando, ¿no? Es la única manera, es decir, no tenemos otra. Como dice Darío, se van consiguiendo cosas por esa línea y hay que mantenerla.
hay que mantenerla y hay que incluso si se aprueba la ley Mordaza, habrá que ver de qué manera se puede intervenir. Lógicamente nadie se va a jugar las multas estas supermillonarias que están planteando, pero habrá que plantearse que hay que seguir, o sea, que no nos pueden callar por esa vía tampoco. Entonces, la manera de que lo hagamos es evidentemente colectivamente, no podemos hacer otra cosa que vencer al miedo por la vía de la organización y de la movilización. Bueno, para enlazar con esto y con los comentarios que habéis hecho antes, es un pulso entre la resistencia y la represión, ¿sí? Y ese pulso tiene que ver con, bueno, pues con los intereses, que son intereses económicos, y cuando yo hablaba antes de la deslocalización de la política, se quiere decir que las decisiones importantes no lo toman las instituciones soberanas representantes de la voluntad popular, se toman en otros sitios. Entonces, mientras no recuperemos el protagonismo en la política y esas instituciones fijaos que seguramente uno de los indicadores más expresivos del estado de cosas y de cómo el poder organizacional se ha ido concentrando en esas élites que son oscuras, son opacas, como las tarjetas de Bankia, ¿no? Están fuera de cualquier posibilidad de control y de transparencia. El poder organizacional está ahí, está en la troika, está en esos sitios. Tenemos que recuperar un poder organizacional también en los movimientos sociales, porque esa es la manera de, digamos, de combatir y de ganar ese pulso. Y ese poder organizacional significa también recuperar, pues, lo principal que nos han robado, que es hasta el propio diccionario, ¿no? Entonces ahora, pues, estamos continuamente con los eufemismos, ¿no? Con las reformas estructurales, todo una especie de metafísica que no tiene nada que ver, porque, o sea, se ha secuestrado también la economía como ciencia social al servicio de las necesidades colectivas. Fijaos que han desaparecido del lenguaje los derechos humanos, no están los derechos humanos en ningún sitio, puede estar la religión y el rezar, pero los derechos humanos no. La educación para la ciudadanía tampoco está en la escuela. ¿Y qué pasa con el bien común? Hay un artículo de la Constitución que dice que la propiedad tiene que estar siempre subordinada al bien común. Es otro de los derechos, también han secuestrado la Constitución. Entonces, la organización se puede, y tenemos históricamente también la experiencia de que se hace frente a eso. El miedo, obviamente, forma parte de los mecanismos de disuasión, de desmovilización de la sociedad. Y bueno, también hay una parte, porque obviamente tenemos que hacer una revisión como ciudadanía también en esos casos en los que, pues, hemos contribuido de alguna manera, por activa o por pasiva, a que concejales o alcaldes corruptos hayan seguido siendo elegidos y nos hayamos acomodado a lo mejor a una cierta forma de consumo, toda la erosión de la cultura del movimiento obrero que nos ha dejado un poco desarmados del lenguaje y de la militancia, pues esas cosas tenemos que recrearlas y se están haciendo. Yo creo que se está haciendo, hay muchas personas que se están moviendo en muchos niveles, ¿no? Y por eso a veces el poner las cosas juntas pues eso es lo que justamente nos ayuda a perder el miedo, porque claro, si nos entra el miedo, ya sabéis que el miedo es característico de sociedades que no son democráticas. O sea, el miedo es el instrumento de los sistemas totalitarios. Entonces, cuando alguien utiliza el miedo, quiere decir que el indicador de la salud democrática de ese sistema Sí. No. Y ya me voy a ir a un tema muy concreto. ¿Cuáles son las expectativas? No es una pregunta tampoco, me pregunto, ¿cuáles son las expectativas con estos tribunales máximos que tenemos, que son el Supremo y el Constitucional, que están elegidos por lotes y no siguen desde el punto de vista de los principios generales del derecho, sino que están simplemente, pues,
se han comprometido con unos partidos con una ideología determinada, y ahora incluso se le plantea el chocho al Constitucional, no sé si al Constitucional o al Supremo, que Europa les va a echar atrás ahora no me acuerdo exactamente qué decisión han tomado ahora, pero que se la van a echar atrás con seguridad. No sé si sabes a cuál me refiero, ¿no? La eliminación de posiciones, ¿está bien? Entonces, ellos tienen los cataplines de decir, bueno, vamos a hacer esa ley, pero aunque sabemos que nos van a echar en Europa, entonces digo, ahí está, qué bueno, qué distinto que sois. Y son jueces, y además son los máximos jueces, y además son doctores y los que no sepan, y yo no soy. Es decir, por eso digo que soy pesimista, porque es que la gente de referencia es de poca referencia. Sí. Bueno, es una estructura en sí misma, no es simplemente que ellos sean de un partido u otro, es que la estructura hace que puedan ser los políticos los que, el Poder Ejecutivo, el que intervenga directamente en el Poder Judicial, se acabe la división de poderes y, por tanto, una democracia solo de nomenclatura o solo de nombre. No es solamente que eligen a los miembros del Tribunal Constitucional y se los reparten descaradamente, también a los del Tribunal Supremo, pero también vemos que hay muchísimos aforados. ¿Y esos aforados qué son? Que les juzgan ¿quiénes? Los jueces que han elegido ellos. En el Constitucional, en el Supremo, pero también en su comunidad autónoma. En la comunidad autónoma hay una cosa que se llama el cuarto turno. Y entonces, ahí, por este turno, dicen profesionales de reconocido prestigio que pasan a ser jueces. Esos profesionales de reconocido prestigio son abogados de tal partido, el otro de otro, gente que no ha tocado un juzgado en su vida. Bueno, muchas veces sí. Y, por ejemplo, bueno, habrá casos. En Cantabria, por ejemplo, todos los que se han puesto, todos, son del partido. Y hay una discusión de un partido con otro partido, ponemos el tuyo, ponemos el mío, y si no llegan a un acuerdo, entra el tercero, pocas veces. Pero si no es de uno, de los dos partidos. Es más, el último que quisieron poner, no lo pudieron poner, y puedo decir quién era, ese Mediavilla, que era el vicepresidente del gobierno de Cantabria. Y no lo pudieron poner porque los jueces dijeron que no, que ya estaban hartos. Que ese señor es que por el juzgado ni se le conocían. ¿Y por qué van a poner ahí un juez que no tienen ni idea de cómo funcionan los juzgados? Y era el vicepresidente del gobierno. ¿Cómo no va a ser políticamente? Era además consejero de urbanismo. Y luego han puesto otro, pero además es que para el puesto que cogen para este cuarto turno es para el Tribunal Superior de Justicia, para la Sala Penal, que si vemos la competencia es para juzgar a los altos funcionarios, a los altos cargos del gobierno de Cantabria en el ejercicio de ellos, es decir, de sus cargos. Ponen a su amigo. Eso es así. Y entonces esa intervención en el Poder Judicial es lo que hay que eliminar. ¿Por qué el gobierno nombra al fiscal general del Estado, que la Fiscalía es una institución piramidal, que tiene que seguir órdenes estrictas de su superior jerárquico, y que si pones la cúspide, dominas toda la pirámide? ¿Y quién la pone? El gobierno. Y ahí sí que no podremos negar. Todo esto es por ley. Es que lo que hay que cambiar es estas leyes. ¿Qué pasa? Que el que llega al gobierno, que primero las critica, como le vienen bien, luego no las cambia. Y mientras haya bipartidismo, más aún, en mi opinión, no le van a cambiar, son sus leyes. Tienen dominado el cotarro totalmente y tienen sujetos también a la judicatura, a la fiscalía, a los órganos del Consejo General del Poder Judicial, que son los que tienen que gobernar a los jueces. No los eligen los jueces, los eligen también ellos. Todo el Poder Judicial está absolutamente de la mano del Ejecutivo. Eso no es democracia. Y entonces, por eso pasan esas cosas. Y no dejarán de pasar hasta que no se cambien esas leyes. Porque no es que cometan ilegalidades, está en la ley. Si no hay más... Es buena, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por la paciencia, ¿eh?